¿Quiénes eran los Reyes Magos? Vamos a ver, vamos a investigar un poco quiénes eran los Reyes Magos, ¿verdad? Lo que sabemos de los Reyes Magos, la verdad es que lo poco que sabemos es lo que vemos en las tarjetas navideñas, ¿verdad? Y en realidad las tarjetas navideñas no nos van a enseñar mucho de los Reyes Magos, ¿verdad? Pero la Biblia, en lo que es en Mateo, Daniel, Esther, algunos teólogos y algunos historiadores nos pueden arrojar luz, ¿verdad? Nos pueden mostrar quiénes realmente eran los Reyes Magos, ¿verdad? Tan conocidos, ¿verdad? Hasta el siglo XVII se creían que eran 13. Se creía que eran 13. La Iglesia Católica los ponía como 13. Después le bajaron a 10 y después a 3, ¿verdad? Pero hay muy poca historia que apoya que eran 3. Incluso ningún lugar dice que eran Melchor, Gaspar y Baltasar. No es cierto eso. No, eso no tiene nada que ver, ¿verdad? Se ha dicho que son 3 por los regalos que le llevaron al Señor, a Jesús, ¿verdad? Al niño, en este momento era niño Jesús. El niño Jesús ahorita no es un niño, es el Señor, es Dios. Entonces le llevaron 3 regalos: oro, incienso y mirra. Y por eso también se cree que eran 3, ¿verdad? Con sus 3 cofrecitos cada quien, ¿verdad? Pero no es cierto. También se cree que eran 3 por los 3 continentes que estaban en ese tiempo, que era África, Europa y Asia, ¿verdad? También se cree que eran 3 por las 3 razas que había, ¿verdad? O sea, las razas de los hijos de Noé, que eran Sam, Cam y Jafet, ¿verdad? De esos 3. Por eso había un morenito, ¿verdad? Este, pero de acuerdo con... Hay mucha historia, hay muchos historiadores que han estudiado realmente dónde vienen. De acuerdo a un historiador llamado Heródoto, ¿verdad? Él nos habla de una línea sacerdotal, ¿verdad? Y hay muchos historiadores que hablan de esto, ¿verdad? Que era una línea sacerdotal de que, que eran, o sea, estos sacerdotes eran muy capaces y venían de Medo Persia, ¿verdad? Incluso hay algunos que los trasladan hasta tiempos de Abraham, allá cuando estaba en Ur de los Caldeos. Eso no lo sabemos bien, ¿verdad? Pero estos desde tiempo de Daniel ya estaban, ¿verdad? En los 4 imperios, ¿verdad? Ellos estuvieron en tiempo, los de Babilonia, de Medio Persia, de Grecia y de Roma. En esos estuvieron estos, ¿verdad? Entonces se dice que era una línea sacerdotal muy capaces en la astrología, astronomía, ciencia, la política, en leyes, incluso hasta en el ocultismo, ¿verdad? Y que eran muy sabios, por supuesto. Incluso hay unas traducciones que no dice que eran unos magos. De hecho, en ningún lugar dice reyes magos. Toda la Biblia católica, todos. La Biblia dice magos. Pero en realidad hay unas que dicen, la traducción es sabios, ¿verdad? Porque eran muy sabios, ¿verdad? Por eso, pero la traducción viene de magos, viene del griego de magoi, ¿verdad? Mago, en el griego. Entonces, de allí fue donde se hizo la mal traducción, ¿verdad? Reyes magos, pero en realidad no eran magos apareciendo conejitos y eso no, ¿verdad? Y es que para ese tiempo, en tiempos de Jesucristo, la astronomía, la astrología, la ciencia, la medicina, los doctores, ¿verdad? La hechicería y el ocultismo eran la misma cosa. No sabían diferenciar, no estaba claro qué era qué. No se conocía todas estas ciencias y incluso las mal llamadas ciencias otras, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con ciencia, ¿verdad? Pero eran muy sabios en ellos, tuvieron lugares de preeminencia en todas estas áreas. Entonces eran muy respetados, eran como consejeros para los nobles y reyes, ¿verdad? Al igual que los levitas sacerdotes de la tribu de Israel. Israel tiene 12 tribus, una de las tribus son los levitas, ¿verdad? En Israel. Así eran ellos también, como esa tribu, ¿verdad? Y una tribu sacerdotal, a eso se dedicaban, ¿verdad? Eran de, como les digo, de Mesopotamia, de Medopersia, ¿verdad? Allá donde es ahora Irak, Irán, ¿verdad? Por allá. Entonces, ellos, igual que los levitas, se identificaban mucho, ¿verdad? Porque tenían en común a muchos, a lo que era sacrificio. Ellos idolatraban mucho el fuego.
Incluso ellos tenían el fuego perpetuo, un fuego que siempre lo tenían ahí, siempre, no se tenía que apagar, ¿verdad? La palabra, la Torá, la menoral, así tenía que tener el fuego que no se debía apagar. Muchas cosas, los sacrificios los sacerdotes se los comían, ¿verdad? Y cuando sacrificaban animalitos, todo eso, ¿verdad? Ellos también eran monoteístas, creían en un solo Dios, al igual que los levitas, los sacerdotes levitas. Entonces, tenían mucho en común, ¿verdad? Tenían mucho en común los levitas y ellos. Nada más que Satanás siempre ha copiado lo de Dios, siempre, ¿verdad? Entonces era paganismo lo de ellos, de estos sacerdotes, esta línea sacerdotal, ¿verdad? De magos, astrólogos, ¿verdad? Entonces, así era esa línea, pero por generaciones y generaciones estuvo, incluso en los imperios, ¿verdad? Te voy a pedir, si te están gustando estos videos, mira, tengo otro video, el video que el que viene para la próxima, voy a hablar del propósito de los Reyes Magos, ¿verdad? Ahorita estoy hablando quiénes son los Reyes Magos. Te pido que por ahí le pongas un like en Facebook, me ayudas a difundir, con esto me ayudas a difundir estos videos. Tengo varios videos cada semana, puedo tener ahí en YouTube. Suscríbete a mi canal Juan Belmontes, ponle un like y suscríbete para que te llegue tu notificación cada semana. Y estos estudios son para que las personas que no van a la iglesia, no leen Biblia, para que escuchen algo de la palabra, ¿verdad? Bueno, seguimos. Por esta razón se identificaron muy bien con los judíos. Los judíos, cuando llegaron, cuando estaban medio persas, se juntaron. Los judíos estaban exiliados en Babilonia, ¿verdad? Y se identificaron, se llegaron a conectar muy bien, ¿verdad? Estos magos siempre tenían lugares puestos de alto rango, ¿verdad? Tenían mucho poder en todos los imperios, como les dije ahorita, ¿verdad? El imperio babilónico, medo-persa, en Grecia, incluso hasta en Roma, tiempos de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, por su sacerdocio, por todas las capacidades políticas, en leyes, astronomía, astrología, como les dije, en las ciencias, eran unos sabios, eran consejeros de los reyes y de los nobles, como les había dicho, ¿verdad? Y estuvieron en contacto, fíjense nomás, pongan atención, estuvieron en contacto en Babilonia con los judíos. Y entre esos judíos había un judío muy sabio, y era Daniel, que está el libro de Daniel que está en la Biblia, ¿verdad? Entonces él era muy sabio y muy inteligente. Dios le revelaba sueños y profecías. Y tenemos sus escritos, y hay muchas profecías que están en Apocalipsis, están ahí. Y él tuvo contacto con ellos, ¿verdad? Y esto lo vemos en el libro. Bueno, primero vamos a ver, aquí la Biblia nos habla de los Reyes Magos en Mateo 2, en Mateo capítulo 2, versículo 1 al 16, dice: cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, no dice Reyes Magos, magos, una tradición dice unos sabios, diciendo, fíjese dónde vinieron, de oriente, o sea, de Medio Persia, por acá, de Irán, Irak, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes, fíjense, se turbó, y juntaron a todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo. Le preguntó dónde había de nacer el Cristo. O sea, se turbó Herodes, el rey, y todo Israel. ¿Por qué? Porque estos sabían quiénes eran, no eran cualquier cosa. Ellos, incluso se dice que hasta ellos tenían que conocer las leyes de ellos, los reyes, cuando los querían poner, incluso que hasta ellos mismos autorizaban si era rey y cuál no. Entonces traían poder. Entonces el rey de los judíos, que el supuesto rey de los judíos, que era Herodes, que era un rey puesto mal, debía ser un rey que venía de la descendencia davídica, de David. Y él no era de la descendencia de David. Entonces se asustó. Por eso dice, oyendo esto, el rey Herodes se turbó, y toda Jerusalén con él. Todo Jerusalén. Convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntaron dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, de la tierra de Judea, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó en secreto a los magos, indagó
de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Mentiroso. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose le adoraron, y abrieron sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. Después que partieron ellos, he aquí, he aquí, un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Fíjense, no que lo quería adorar. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto, o sea, Jesús y María, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: Egipto llamé a mi hijo. Bueno, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que había inquirido los magos, ¿verdad? Entonces, bueno, ya habían pasado casi 2 años cuando ellos andaban buscando al niño. Ellos no llegaron al pesebre, fueron a la casa, ¿verdad? Pero bueno, seguimos. Daniel, él tuvo relación con ellos. Estamos hablando, parece que 600 años atrás, ¿verdad? Y Daniel, allá en el libro de Daniel 2:1-2, nos habla de esta línea sacerdotal de magos, ¿verdad? Daniel 2:1-2 dice: Daniel 2:1-2 dice: en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explicasen sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, ¿verdad? Daniel 4:7 también nos lo dice, le estoy resumiendo, no me voy a meter todo. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y divinos, y les dijo el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación, ¿verdad? Daniel, él le interpretó el sueño, ¿verdad? Y Daniel llegó a ser el jefe de los magos. Ahí Daniel 5:11-12 dice, 5:11-12. En tu reino hay un hombre en el cual, está hablando un descendiente de Nabucodonosor, ¿verdad? Belsasar, que se dice, no era su hijo, era su nieto, era otro rey. Le está hablando que él tuvo una aparición, una mano que se le aparece y le muestra un letrero, una señal, y él quiso que alguien se lo interpretaron, entonces mandaron traer a Daniel, ¿verdad? Aquí estaba en... Sí, Daniel 5:11, sigue hablando Daniel. En todo tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. En los días de tu padre, le está hablando que de Nabucodonosor, se halló en él luz e inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, ¿verdad? Y el 12, por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia, entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas, resolver dudas, esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora a Daniel y él te dará la interpretación. O sea, estaban en rangos muy altos y en lugares preeminentes. Estos magos eran muy inteligentes, muy sabios, pero Daniel fue 10 veces más que ellos y estuvo jefe de ellos, ¿verdad?
Y esto nos lo dice que Daniel era 10 veces más inteligente y más sabio que ellos. En Daniel 1, del 19 al 21, dice: y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel. Fue cuando lo trajeron. Ellos los trajeron del exilio de Israel a Babilonia. Eran jovencitos y eran muy inteligentes. Y eran 4 amigos, que eran Daniel, Ananías, Misael, Asael. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey le consultó, los halló 10 veces mejores de todos los magos y astrólogos que había en su reino. Y allí estaba esta línea sacerdotal de los magos, que ya estaban desde aquellos tiempos. Pues Daniel llegó a ser jefe de ellos. ¿Y qué creen? Pues Daniel llegó a tener contacto con ellos y como era su jefe, los llegó a instruir. Y como tenían muchas cosas en común, como ellos tenían una línea sacerdotal y los levitas eran muy parecidos y eran monoteístas, creían en un solo Dios, Daniel, por decirlo así, los evangelizó y les ministró. Eran muy sabios, muy inteligentes y vieron que era verdad. Entonces tuvieron contacto con él, ¿verdad? Incluso estos tan poderosos que eran estos magos tenían una ley, fíjense, una ley que se llamaba la ley de Medio Persia, y muchos reyes y nobles se regían por esa ley, ¿verdad? Y esto nos lo dice Esther 1:13 al 19. Ellos inventaron esta ley, esta regla, por decirlo así. Esther 1:13 al 19. Esther 1:13 primero. 1:13 dice: preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho. ¿Verdad? Ok. 1:13. Ahora en el 19, ¿de qué derecho está hablando? Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y Media. Así se llamaban las leyes que ellos hacían, las leyes de Media y Persia, para que no sea quebrantado, que Basti. Bueno, ya es una ley. Estamos hablando de la ley, cómo se regían las leyes por esas leyes. También en Daniel, allí mismo Daniel 6, 8 y 12. Daniel 6, el 8 y el 12 dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, porque no pueda ser revocado conforme a la ley de Medio y Persia, la cual no puede ser revocada. Fíjense, los medos, los persas, los babilónicos se guiaban por esa ley, ¿verdad? También en el 19 dice, 6:19, Daniel: el rey pues se levantó muy de mañana y se fue a apresurar. No, perdón, me equivoqué. El 12, perdón, 6:12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley Medio Persia, la cual no puede ser revocada. Esta ley la inventaron los judíos, ¿verdad? Entonces yo creo en mi corazón, y hay unos escritos de los judíos que se ha pasado de manera oral, verbal, los judíos medios persas sobre todo, que Daniel les instruyó a estos magos. Incluso hasta se dice, y yo lo creo así, que él guardó oro, mirra y incienso. Que lo guardó, ¿para qué? Para decirle que sus generaciones, si él moría, que le llevaran a ese rey, porque estos magos eran los encargados de ir a autorizar el reinado, a quien iban a poner de rey. Entonces dijo: miren, que esta línea sacerdotal, que le lleven al rey que van a hacer oro, incienso y mirra. ¿Y por qué mirra? Bueno, la mirra es para los muertos, para perfumarlos. Daniel sabía que el Mesías, el Cristo, había de morir. Daniel tiene la profecía de las 70 semanas, donde dice que iba a morir, ¿verdad? Entonces, los reyes magos parece que venían de parte de Daniel, ¿verdad? Conclusión: aunque se cree que estos magos eran gentiles, puede ser que hayan estado mixteados con judíos, ¿verdad? Porque la mayoría en Babilonia, cuando regresaron, después del exilio de 70 años, regresaron muy poco, la mayoría se quedaron en Babilonia. Posiblemente se mezclaron con esta línea sacerdotal porque los israelitas, los judíos, tuvieron altos rangos en la nobleza. Posiblemente se hayan mezclado y posiblemente traían algunos magos sangre judía. Posiblemente no, pero estaban mezclados, incluso eran gentiles porque traían paganismo. Pero estos llegaron y se presentaron y fueron de los primeros que reconocieron
al Rey de los judíos. ¿No te dice algo esto? Dice la Biblia, a los suyos vino y los suyos no le reconocieron. Juan 1:11 dice, Juan 1:11 dice, a lo suyo vino y los suyos no le reconocieron. Vino a lo de Israel y no le reconocieron, ¿verdad? Pero dice, fíjense, mas todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni voluntad de varón, sino de Dios. ¿Tú ya reconociste al Señor? Ya llegaste con la Biblia nos habla de creación de Dios y hijos de Dios. Todo el que cree no tiene que ser necesariamente de la descendencia de los judíos. Lo único que uno necesita es creer. Y el que cree viene a ser hijo de Dios. Mucha gente dice, no, todos somos hijos de Dios. No es cierto, todos somos creación de Dios, pero solo el que cree es el hijo de Dios. Y el que nació de las aguas y del bautismo viene a ser hijo de Dios. Juan, se lo leo otra vez. Juan 1:11. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el poder de ser hechos hijos de Dios. ¿Es que no eran hijos de Dios? No, pero Él les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios, cuando naces del agua y del bautismo. Dios te bendiga.